quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dice en el versículo 3, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? En la pregunta. ¿Viste que la revelación es más fuerte que la de 3:15 de Génesis? Porque él dice, yo, Jehová, dice primero, yo, paréntesis, yo, Jehová, y de mi mano nadie podrá ni salvar, nadie podrá librar, porque fuera de mí no hay ningún otro Dios. ¿Ven? Sea físico o sea espiritual, Él sigue siendo soberano. ¿Ven? Lo importante de eso, dice en el original, es un kippurim, es el acto de la reconciliación. Dice en el griego que es el catalagé, que es el ya la reconciliación. En uno es un acto cuando viene tú a ¿qué? A aceptarlo en tu corazón. Es en el griego original. Cuando tú miras a la cruz del Calvario, ¿tú me entiendes? Ese es el kippurim dentro de mí. Pero es el catalagé cuando ya yo recibí la reconciliación, que ya no es el movimiento del acto, sino es ya la aceptación por la cual yo cambié. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Se cumple entonces los grandes actos. ¿Te acuerdas ahorita que te dije que no podríamos entonces nosotros conocer la revelación de los evangelios, de la vida de Cristo o el Nuevo Testamento, si yo no conozco la revelación del Antiguo? Éxodo capítulo 13, 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Quién es el primogénito de María? ¿No fue Jesús? ¿A quién fue que a los 8 días, dice la palabra, llevaron a donde el sacerdote? ¿No fue Jesús? ¿Cuál fue la ley o la palabra o el verbo que el Señor le dice? Conságrame, dame lo primero de ti. Eso es lo que le está diciendo. El primogénito de tus hijos como de los animales. En el versículo 12 al 16 dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿Ves? Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, o sea, lo cambiarás. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, o sea, lo matarás. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana, esto es lo más grande que me gusta a mí de esta parte, cuando mañana, dice, cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo ¿qué es esto?, le dirá: Jehová nos ha sacado con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en tierra de Egipto a todo primogénito. ¿Ven? Después le dice: desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por memoria delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. O sea, los primogénitos eran ley delante de Jehová, porque Cristo era primogénito.
¿O no dice el libro de Isaías que él vio como el enemigo tuyo y mío, Satanás, caía del cielo? Porque además de ser unigénito de hijo de Dios, es también primogénito. O sea que él va por delante de nosotros. Hay cosas importantes, como en Levítico 16, 20 al 22, en Hebreos capítulo 2, 10 y Deuteronomio 21, 22 y 23. Son referencias que todo y cada uno de nosotros debemos entender. Por lo menos Deuteronomio 21, 22, Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen, escucha bien lo que yo te estoy leyendo, escucha bien, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? ¿No sabes esa parte? Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso tipifica a Cristo. Cristo por ti y por mí se hizo maldición. Porque Él está diciendo a todo aquel que merece muerte, lo matarás. Pero si fuera colgado en un madero, lo tienes que bajar y enterrarlo el mismo día. Porque esa tierra sería maldición. Porque dicho por Dios, está diciendo Él, no yo. Dicho por Dios mismo, que maldito sería el que estuviera en una cruz. Y Cristo por ti y por mí no solamente derramó su sangre, pagó el precio del pecado, nos redime, da el acto de la reconciliación, nos lleva en todo día, en todo tiempo en reconciliación, sino que se hizo maldición. Ese es Cristo, esa es la obra. 172 milagros hizo Cristo en su ministerio terrenal, mas sin embargo el único que ha sido contado desde ahora y para siempre, desde el principio, es la redención del ser humano. Es el único. ¿Por qué? Porque Cristo al que estaba ciego le decía sana y se le abrían los ojos. Al que estaba cojo le decía sana y salía corriendo. Al que era paralítico le decía levántate, coge tu lecho y anda. Eso era en cuestión de segundos. Mas sin embargo la Biblia dice, y los estudiosos y lectores de la crucifixión de Cristo, que 6 horas 6 horas le costó estar trepado en la cruz del Calvario para redimirte a ti y a mí. Ese es el milagro más grande que Cristo pudo hacer. O sea, no estamos hablando de decirte, mira, camina, mira, levántate, mira, no es cuando le dice tus pecados son perdonados. Es el único Dios verdadero. Es más, te voy a decir más. En el libro de los Hechos habla de que Pablo fue a visitar una ciudad llamada Atenas y había muchos altares y un solo altar decía el altar al Dios no conocido. Pero Pablo, que ya conocía a ese Dios, le dijo: de ese Dios es que yo te voy a hablar. De ese Dios que redime. Mira, de ese Dios que primero que nada te creó. De ese Dios que es tu sanador. De ese Dios que es tu proveedor. Porque esa fue la obra de Cristo. Lo que pasa es que si yo no leo me desconozco. Pero yo conozco a Cristo. Conozco las referencias en el verbo. Porque él mismo se refiere en el capítulo 14 del libro de Juan, que el versículo 1 dice: y en el verbo era el principio, y el verbo era que con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en el principio yo estuve cuando la palabra salió de mi Padre y fundó la tierra. Cuando de la boca de Jehová salió la palabra, y tú y yo recibimos el Espíritu Santo, del aliento de vida que nos hace mover. Mira cómo es esto. Número
3, el propósito del sacrificio. Ese sí te voy a invitar a buscar. Hebreos capítulo 9. Alabado sea la gracia que viene de Jehová. Hay gente que vive la vida, como dice el salmista, como si Dios no existiera. Y van de la vida vagando. Ayer, no voy a decir por casualidad, pero voy a decir por milagro de Cristo. Mientras yo estaba en el cuarto allí en Galde, planchando la ropa que iba a poner y meditando muchas cosas que van y vienen en la mente de uno, ¿verdad? Como pecador, como cristiano, como quieran venir a la tuya. Pero en ese momento, en la mía, venía como una persona que va y viene y gusta de la sazón del Santo Evangelio, porque estaba meditando en ese momento en la palabra. Pero ¿sabes algo importante, hermano? Se acercó un hermano y me prestó un CD, y ese CD hablaba de 3 pasos en poemas recitados, de 3 pasos de la vida del cristiano. Hablaba de un hombre que conocía desde su juventud y niñez a Cristo, pero en su adultez se perdió. Y él había presentado, antes de apartarse, 3 peticiones, las cuales Cristo le concedió después cuando él se apartó. Pero al fin y al cabo, la decisión fue de él. Porque llega en la tercera, para hacerte la historia la dejo un poco corta, en la tercera era un lodo y él se estaba hundiendo en sus delitos y pecados. Ese es el símbolo del lodo. Cristo, cuando lo fue a levantar, él le dijo: no, déjame aquí, yo prefiero morirme. La decisión es de uno. No estamos hablando de libre albedrío, no estoy hablando de eso, estoy hablando de tomar decisiones por mi propio. ¿No me entiendes? Una de ellas la hizo Cristo cuando en el versículo 26 a 28 del libro de Hebreos, capítulo 9, 26 al 28, dice esta palabra: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, el mover del tiempo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado, de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que pecan. Cristo se revela a la vida del ser humano una vez como Salvador, porque establecido está que después de la vida, la muerte. Pero hay una segunda venida, está diciendo el escritor del libro de los Hebreos, que Cristo vendrá como ¿qué? Como a levantar a su pueblo para no tener relación ya con el pecado, porque dice la palabra que en él la muerte fue vida. ¿Ven? Dice Hebreos 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo murió una vez, no 2, ni 20, ni 3, ni 2, ni lo que se estará celebrando próximamente. Esos son solamente los ritos y enseñanzas. Él murió una vez, pero así como murió, también resucitó. Eso lo dice Juan, capítulo 19, versículo 17, la muerte de Cristo. En Juan, capítulo 20, 1 en adelante, habla del Yacha. Recuerda que te dije ahorita Naxal y ahora Yacha. El Yacha en el hebreo es salvación, libertad, la victoria y encima de eso, la ayuda. ¿Ves? No solamente Él nos salva, nos levanta, nos redime, sino que también Él es nuestra fortaleza. Amén.